Por ello creemos que ha salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, celebramos con mucho gozo la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Fátima. Y un día como hoy conviene recordar, al menos por encima, la historia de esta aparición de la Virgen. No sé si sepan que antes de que la Virgen se apareciese por primera vez a esos tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, de 10, 9 y 7 años, el año anterior el Señor los preparó enviándoles un ángel, el ángel de Portugal. Era el año 1916 y es muy importante el año. ¿Por qué? Porque es el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y este ángel se le aparece a los niños en 3 ocasiones durante ese año, en la primavera, en verano y en otoño. Y les invita a orar, un mensaje sobre todo de oración y de reparación. Hay una oración que les enseña el ángel muy bonita, que podemos repetir como jaculatoria de vez en cuando. Dice así: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Es poner en acto las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y junto con ellas la adoración. Y a la vez se pide perdón, se repara por aquellos que ni creen, ni tienen esperanza, ni aman, ni adoran a Dios. Fátima, ¿sí? El mensaje que va a dar la Virgen en Fátima es un mensaje de reparación, ¿sí? De penitencia, de conversión, de reconocer nuestros pecados, de reconocer que ofendemos al Señor. Y no olvidemos el contexto: Primera Guerra Mundial. ¿Cómo no va a ofender a Dios una guerra en que los hermanos se están matando los unos a los otros? Bueno, en ese rinconcito, sí, de Portugal, en Fátima, que era un pueblo perdido. Hoy en día no suena Fátima, pero para ese entonces Fátima, sí, era como Nazaret en la Biblia. De Nazaret puede salir algo bueno. O sea, uno buscaba Fátima en el mapa y a lo mejor ni lo encontraba, y mucho menos el pueblito de donde eran los pastorcitos, Aljustrel, ¿sí? Un pueblo de mala muerte, podría decir uno, que es muy bonito, ¿sí? Pero nada llamativo. Bueno, allí se fijó Dios, envió su ángel, y al año siguiente, en mayo, todavía continúa la guerra. El 13 de mayo de 1917, la Virgen se aparece por primera vez a los pastorcitos, que se llamaban como Lucía, Francisco y Jacinta. Ellos en un primer momento no identifican que esa mujer que se les ha aparecido, que es tan bella, eso sí lo reconocen, sea la Virgen. La Virgen les pide, sin revelar quién es ella, que vayan durante 6 meses seguidos a ese lugar donde ellos se encontraban, la cova de Airía, y que allí ella les daría una serie de mensajes y al final revelaría quién era. Bueno, los pastorcitos se van entusiasmados, también con un poco de miedo, y por resumirle la historia, hay un momento en que se lo revelan a los papás, sobre todo porque a la más pequeñita, Jacinta, que se ve que era muy comunicativa, se le escapa el secreto, ¿sí? Y los papás, en vez de creerle, los regañan, van donde el párroco, y el párroco tampoco les cree. Ay, Dios mío, santo. ¿Sí? Un cura sin fe en lo que decían estos niños, pensaban que era una broma. Y bueno, total que los niños, a pesar de tener a todo el mundo en contra, a la familia, al cura párroco e incluso a las autoridades, ellos le hacen caso a la señora, y el 13 de cada mes van allí, a donde la Virgen se le ha aparecido, van el 13 de junio,
Y la Virgen poco a poco en estos encuentros le va revelando los secretos de su corazón. Les insiste mucho en la oración, sobre todo en el rezo del Santo Rosario, que lo recen todos los días y además que lo recen bien. Los pastorcitos eran un poquito tramposos, eran muy buenos, sí, eso no se los quito, hay dos de ellos que ya son santos, pero un poquito tramposos, ¿saben por qué? Porque rezaban el rosario de la siguiente manera: en vez de rezar el Ave María completo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, rezaban simplemente Dios te salve María, Santa María, Dios te salve María, Santa María, Dios te salve María, Santa María, para hacerlo más rápido, ¿sí? Bueno, quizás nosotros no hacemos eso, pero sí lo rezamos a la carrera, ¿sí? Sin poner atención en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y el Señor nos pide, no, la Virgen lo regañó, les dijo, no, esto tiene que ser con calma. Bueno, poco a poco estos niños, fíjense, unos niños, la Virgen le pide a los niños que recen el rosario. A veces nosotros no tenemos la valentía de pedirle a los niños oración. No, como son niños que pintan un dibujito y ya está. No, si ellos son los que más saben rezar y muchas veces nos dan lecciones de oración y de vida cristiana. Fíjense cómo ellos no han tenido ninguna pereza de estar aquí y otros están allá, no digo nada. ¿Sí? Bueno, los niños, la Virgen les pide a los niños oración. Y además, más sorprendente aún, les pide a los niños mortificación, penitencia, ¿sí? No recuerdo si es la Virgen o el ángel que cuando se aparece, le pide 3 veces la palabra penitencia, penitencia, penitencia. ¿Sí? Un reconocimiento de nuestras malas acciones y querer repararlas, ¿sí? Con mortificación. Y en esto los niños también fueron muy valientes. Ellos, fíjense, cogían unas cabullas, vamos a decir así, muy incómodas y se las amarraban a su cuerpo para no sentirse cómodos, sentir un poquito de incomodidad, para quitarse esa pereza, ese facilismo. Se privaban a veces de comida, ayunaban. Y eso nos tiene que decir mucho a nosotros. A veces queremos ganarnos el cielo, ¿sí? Muy barato, ¿sí? Y la verdad es que el cielo es gratis porque el Señor nos lo consiguió. Pero hay que corresponder a su amor. Pensemos que con cualquier cosita, lo que mucho vale, mucho cuesta. Si el cielo se gana así, yo vivo como sea, y al final que venga el cura y me da una bendición, pues ir al cielo. ¿Y tú qué sabes que te da tiempo de llamar al cura? Hay que vivir una vida cristiana comprometida, y también eso implica penitencia, mortificación. ¿Podemos hacer penitencia como los pastorcitos? Claro que sí. Podemos hacer ayuno, podemos hacer, sí, amarrarse la cabulla, pero sobre todo, sí, nosotros que no somos pastorcitos que están por ahí en el campo, sino que nos dedicamos a los trabajos de cada día, podemos buscar también penitencias y mortificaciones en esas cosas pequeñas de cada día. Niños, por ejemplo, me sirven un plato de comida en mi casa y no lo rechazo con capricho, no, ¿sí? Para mí, por ejemplo, para padre, la mortificación sería que le sirven un plato de sopa de mondongo y se la come, sin rechistar, ¿sí? Cada uno tiene sus gustos y sus disgustos, pero bueno, en eso podemos aprender a ser mortificados. ¿Qué hace calor? Sí, hace calor, pero no tengo por qué estar todo el tiempo diciendo, ¡ay, qué calor, ay, qué calor, ay, qué calor! No, también puedes ofrecerle ese calor al Señor sin estar quejándote todo el tiempo, ¿sí? En fin, tantos pequeños detalles, ¿sí? Pasa una persona que me cae muy mal, ¿sí? Bueno, le puedo sonreír, y eso no es hipocresía, eso es vencerse a uno mismo. ¿Sí? Eso es vencerse a uno mismo, querer amar al prójimo sobre todo, ¿sí? No, ¿sí? Poniendo en primer lugar mi vanidad, mi ego. En fin, la Virgen insiste a los pastorcitos en este mensaje de oración y penitencia que ellos poco a poco lo van asumiendo con mucho amor. Hay un momento determinado en que la Virgen les revela a los pastorcitos que 2 de ellos, Francisco y Jacinta, van a morir muy pronto, ¿sí? Y ellos, en vez de salir corriendo, voy a vivir mi vida, ya la Virgen me dijo que voy a morir pronto, ¿sí? Me voy a dedicar a jugar fútbol, ¿sí? Para disfrutar la vida. No, intensifican la oración hasta tal punto que Francisco dice, yo porque voy al colegio, ¿sí? Y entonces se baja a la parroquia a rezar el rosario, porque la Virgen le había dicho que él tenía que rezar muchos rosarios, ¿sí? No digo que sigan este ejemplo, ustedes tienen que ir al colegio, niños, ¿sí? Pero también tienen que rezar el rosario. Y su valentía es tanto, y lo llena la Virgen de tanta fuerza, es tanto su amor por la Señora, que en la aparición de agosto, que debía ser el 13, las autoridades lo llevan a la cárcel. Imagínense, unos niños de 10, 9 y 7 años a la cárcel. ¿Por qué? Por creer en Jesús, por creer en el mensaje de la Virgen.
Bueno, total que el 13 de agosto no pueden ir al lugar y la Virgen pues no se aparece. Pero el 19, que ya los han soltado, bendito sea Dios, la Virgen se le aparece, aunque en otro lugar, no en la Codería, sino en Baliño se llama. Y allí la Virgen les da su mensaje. En esos mensajes de la Virgen, además de la oración y la penitencia, ella les revela, se conocen así, 3 secretos, que en otras ocasiones se ha dicho que es un secreto con 3 partes. En fin, no vamos a discutir por el número. Pero es bueno que lo recordemos también. El primer secreto que la Virgen le revela a los niños es la existencia del infierno. ¿Sí? El infierno sí existe y no hay que tener miedo de proclamar esta verdad. A veces vivimos como si el infierno no viviera. Ay, todo el mundo se fue al cielo, se murió y se fue al cielo. ¿Sí? Todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo es que dice el dicho? Después de un momento todos son santos, ¿no? ¿Sí? No, también el infierno existe y por lo tanto hay que vivir en consecuencia para ir al cielo. Por supuesto que no hablamos del infierno para asustar, no es para asustar, sino para ser conscientes de que hay un lugar donde están los que no han querido nunca amar a Dios, empezando por el demonio. Y la Virgen se lo muestra a los pastorcitos, miren, hay un infierno y por eso mismo hay que rezar por los pecadores, empezando por nosotros mismos, así decimos en el Ave María, ruega por nosotros pecadores. Y los pastorcitos rezaban mucho y ofrecían sacrificios por su conversión y la conversión de los pobres pecadores. ¿Sí? Así decían, de los pobres pecadores, porque es un dolor, no les duele pensar que puede haber almas en el infierno, ¿sí? Que algunos de sus seres queridos pueden estar allí. Bueno, hay que rezar, no hay que hacer la vista gorda como si eso no existiera, hay que rezar por la conversión, ¿sí? Empezando por la de nosotros mismos. Y por eso los pastorcitos en parte se tomaron ese mensaje tan en serio. Segundo secreto, segunda parte del secreto. Bueno, la Virgen le dice que si no rezan por el final de la guerra y no se convierte, después de que se acabara esa primera iba a venir una guerra peor. Y llegó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Mucho peor porque murió mucha más gente, bomba atómica incluida en Japón. Y en esta parte la Virgen pide por la consagración de Rusia. Ella decía que de Rusia, ¿sí? Venían, no todos los males, pero sí un gran mal, ¿sí? Que había empezado con la revolución justo por esos años de su aparición. Bueno, justo por eso el Papa Pío XII, que fue ordenado obispo precisamente el 13 de mayo del 17, cuando era Papa ya, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, porque es lo que pedía la Virgen, y en concreto a Rusia. Y esa consagración la renovó San Juan Pablo II, que ya sabemos que está muy vinculado con el mensaje de Fátima. ¿Saben por qué? Eso es por el atentado. El 13 de mayo de 1981, ¿sí? Día de la Virgen de Fátima, un asesino a sueldo, Mehmet Ali Akka, le disparó a Juan Pablo II, estando a pocos metros de él, y además era un sicario que no fallaba nunca. Y al darse cuenta que el Papa había sobrevivido a su atentado, él dijo: aquí ha pasado algo, no puede ser, si yo siempre disparo a matar. Una mano, ¿sí? Diría después Juan Pablo II, una mano condujo, una mano fue la que disparó y otra mano fue la que condujo la bala. Porque pasó rozando para que fuera de muerte la herida y sin embargo no murió. Y Juan Pablo II siempre reconoció que eso fue un milagro de la Virgen, hasta tal punto que un año después, 13 de mayo de 1982, el lugar donde está Juan Pablo II es en Fátima, dándole gracias a Dios por el milagro y a la Virgen. Y fíjense, un detalle curioso, la corona que tiene la Virgen, sí, que no es como la que está en esta imagen, sino una corona más como lo que tienen los reyes en los muñequitos, ¿sí? Tiene alguna especie de huequito, ¿sí? Allí. Y Juan Pablo II quiso la bala con la que le había disparado a la Virgen, ¿sí? Como un signo de tú me salvaste de esto. Y oh sorpresa, el tamaño de la bala, ¿sí? Era igual que ese espaciocito de la corona donde sigue, ahí en la corona de la Virgen de Fátima, sigue la bala, ¿sí? Como memoria de este milagro, que justamente era la tercera parte del secreto, ¿sí? La Virgen le mostró a los pastorcitos, ellos lo describen como un obispo vestido de blanco, al que identifican con el Santo Padre, al que le disparaban muchos soldados balas y flechas.
y que él iba caminando por un monte, ¿sí? Y viendo el cadáver de muchos sacerdotes religiosos, incluso laicos también, ¿sí? Y él sufriendo por la iglesia, un monte alto con una cruz de madera, de alcornoque, dice Sor Lucía en sus memorias. Fíjense cómo algo que pasó en el 17 se proyectó durante todo el siglo XX, y todavía en el siglo XXI. La Virgen nos prepara. Hay que estar muy cerquita de la Virgen, porque ella es el mejor camino para ir a Jesús. No es verdad, y nunca se deja meter esto en la cabeza, y sobre todo en el corazón, que la devoción a María aleja de Jesús. Eso nunca es verdad. Mientras más amamos a María, más amaremos a Jesús. No hay que tener miedo de profesar amor a la Virgen. Si ahorita que salgamos por las calles con la Virgen, a alguno se le da por decir, eso es idolatría, o lo que quieran decir, no le respondamos, ¿sí? No le respondamos, recemos para que esa persona caiga en la cuenta de que entre más amamos a María, amaremos más a Jesús. Y por eso, ¿sí? La necesidad de rezar el rosario, porque el rosario no es una oración solamente mariana, sino sobre todo cristiana, cristocéntrica, tiene a Cristo en el centro. Porque ¿qué son los misterios del rosario sino la contemplación de los misterios de la vida de Jesús? María nos enseña a ver a Jesús, a amar a Jesús. Hoy en especial, y con esto termino, me gustaría que le pidiéramos a la Virgen por el don de la paz. El mundo sigue en guerra, Rusia acaba de empezar una guerra. ¿Se acuerdan que en el 2022 el Papa consagró nuevamente el mundo al Inmaculado Corazón? ¿Se acuerdan de eso o no? Justamente por eso, Rusia empezó una guerra con Ucrania, hay guerras por todas partes, por nuestro país, y la violencia nos azota, ¿sí? Nos azota. Aquí en nuestro barrio también. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando, no, eso que lo resuelva la alcaldía. Bueno, ellos tienen su trabajo, por supuesto, y que lo hagan. Pero también nosotros como discípulos de Jesús tenemos nuestro trabajo. En primer lugar, orar por la paz, orar porque haya paz. Y justo este signo que vamos a vivir hoy es pidiendo por la paz interior, por la paz en nuestras familias, en nuestro barrio, en cada una de nuestras comunidades. No podemos permitir que la violencia, ¿sí?, gane la batalla. Fíjense cómo Jesús termina el Evangelio de hoy. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido ya en la cruz. Y ese triunfo lo comparte con nosotros, en primer lugar con su madre. Por eso la Virgen dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. Bueno, le pedimos al Señor que nos unamos a ese triunfo de Él. Al final de la misa, antes de salir en procesión, vamos a rezar una breve consagración al Inmaculado Corazón de María para que como parroquia, cada una de las comunidades aquí presentes, ¿sí?, formemos parte del triunfo del Corazón Inmaculado de nuestra Madre. Amén.